Después de 2 años de DAM, ahora mismo estoy de prácticas, hay cosas que nadie me dijo al entrar que ojalá me hubiesen dicho. Y una de ellas es que DAM no es para todo el mundo. Y si has entrado por el trabajo asegurado, bro, esto en el 2020. En este vídeo te voy a estar contando todo. La realidad del mercado, mi experiencia, la típica pregunta DAM versus DAO, las asignaturas, qué opino de ellas y respondiendo a algún comentario que me dejasteis vosotros en comentarios de TikTok. Así que yo ya sé que esto te va a servir de ayuda. O sea que ayúdame tú con una suscripción y con un like. No quiero ser muy pesado, pero este año quiero llegar a los 1000 suscriptores, o sea que necesito vuestra colaboración. Gracias. Cuando entré a DAM, yo entré a una escuela pública, o sea que ya sabéis, escuela pública, no poner el listón muy alto, o sea que me esperaba lo que fuese. Y así fue, como os iré contando, os vais a dar cuenta que, bueno, es lo que hay. Pero yo siempre, como veis en mis vídeos, yo intento poner el máximo esfuerzo en cada cosa que hago. Y bueno, los resultados varían, obviamente. Lo primero que quería era entrar al sector, tener el título y que eso ya me abriese puertas, porque hoy en día sin el título... está difícil la cosa. Pero este es el primer problema que te topas en primero ya de DAM o de DAO. Es que entras y te das cuenta que, vale, creo que no estoy aprendiendo nada útil o siento que no estoy aprendiendo nada. Pero es que va a pasar esto. Yo ahora mismo estoy en segundo, he terminado ya las clases como tal, tengo todo aprobado y siento que como tal en clase no he aprendido mucho. Lo que más he aprendido ha sido fuera de clase. Y hacerme caso que esto pasa más de lo que creéis. Si estás en segundo, dejadlo en comentarios para que la gente piense que no estoy delirando. Pero hacerme caso, si consigues estudiar de una manera correcta, pues bueno, no está tan mal. Podría estar mejor, obviamente sí, pero bueno, no vamos a quejarnos mucho. Pero bueno, al final siguen siendo 2 años y en primero... No me acuerdo de nada de primero. En primero se desperdicia mucho tiempo. Y os voy a confesar una cosa, no os reáis. En primero suspendí programación 2 veces. Bueno, la tercera es la primera recuperación y tuve que ir a la segunda recuperación. Y hacerme caso que estudiaba muchísimo tiempo. Había días que echaba 5 o 6 horas. Pero después os contaré cómo conseguir recuperar. Que es algo no tan fácil. Hacerme caso, no es tan fácil recuperar programación. Voy a empezar por lo que más te dicen si vas a estudiar DAO, algo de informática. Desde que hay trabajo, no sé qué, hay muchísimas ayudas. Vale, eso era verdad, pero en 2020, 2021, cuando el trabajar en remoto hizo ese boom, y ahí se metió muchísima gente, hubo un boom en el mundo de la informática. Yo ahí estaba en segundo o tercero de la ESO y yo ahí fue cuando le eché el ojo a la informática también. Y ahora mismo la gente que es como yo, de mi edad, 2006, 2005, 2007, os estaréis dando cuenta que el mercado está algo saturado, es algo bastante saturado. Lo difícil es la primera oportunidad. Una vez ya tienes la primera oportunidad, yo creo que no hay ningún caso de no poder pasar a otra empresa o no conseguir ascender. Yo creo que nunca he escuchado eso, pero lo difícil es el primero. Así que si es alguien que te metes a DAM o a DAO por el tema salidas y porque te han dicho que tiene muchas salidas y no te gusta de verdad o no tienes como esa pasión por dentro por el mundo de la informática, de la tecnología, no es por ser aguafiestas, pero vas a sufrir. Pero ojo, que no se te dé bien no significa que no sea lo tuyo, porque puede ser que sea lo tuyo, pero obviamente no es un camino de rosas. Programar a mí me parece algo difícil también. Aún estando en segundo y haber aprobado todo a la primera en el segundo. Porque José dejó este comentario de que a ver, espera que no me lo he memorizado. Que le cuesta pillar la lógica de Python y no sabe si es lo suyo. Esa es la esencia de programar como tal. La lógica cuesta pillarla un montón, pero al final cuando la pillas has dado ese clic que necesitas. Pero literalmente es una sensación totalmente normal. Todo el mundo empieza muy perdido. Yo empecé muy pero muy perdido y seguí muy perdido. Literalmente aprobé programación a la segunda recuperación. Pero yo diría que la clave para saber si de verdad te gusta es cuando lo consigues, porque espero que algún momento lo consigas, conseguir resolver los problemas y tal. Cuando lo consigues, sientes esa satisfacción de, buah, por fin ya lo tengo, vale, voy a pasar al siguiente. O decir, buah, qué asco, no me gusta, en plan, lo he terminado, pero es que lo he sufrido mucho, no me gusta, apago el ordenador y sigo mañana. Vale, si ese es tu segundo caso, pues igual sí que no te gusta mucho el programar. Ahora vamos a hablar un poco de primero. En primero yo me pegué fuerte, pero fuerte con programación. En clase sentía que lo entendía. Luego en casa me vi hasta tutoriales. Pero mis problemas, cuando tenía un problema que se me quedaba atascado, pum, ChatGPT de una, ni lo dudaba. Y ahí fue el problema, empezar a usar mucho ChatGPT, cosas así, no sufrir tanto en la resolución de problemas. ¿Qué pasa eso? Que la lógica de programación no se me desarrolló mucho. La consecuencia de esto, tuve que ir hasta la segunda recuperación de programación, encima teniendo en cuenta que mi profesora era dura. Mi profesora era dura. En la recuperación de programación igual había 20 personas y solo aprobábamos 2 personas o 3 personas. O sea que hacerme caso no era fácil. Pero ahí me di cuenta que no era un problema de horas, porque las horas les pegaba, igual a veces me pegaba 5 horas, era un problema de método. Así que para la segunda recuperación decidí cambiar de método, probé algo nuevo, simple, pero literalmente fue un antes y un después a cómo estudiaba yo programación y cómo estudio literalmente ahora cualquier cosa.
Lo que hice fue de, oye, ya, resuélveme este ejercicio y explícamelo después cómo lo has hecho para que lo entienda. Fue de pasar eso a, ya, eres mi tutor personal o particular, como se diga. ¿Y qué hace un profesor particular? Te explica las cosas de manera detallada. Te corrige los ejercicios y ve dónde tienes errores y te ayuda a mejorarlos y ataca esos errores con otros ejercicios diferentes. Y después de hacer eso, literalmente por primera vez sentí que estaba aprendiendo de verdad. Y literalmente lo que no pude hacer en un curso entero, en una semana conseguí aprobar la segunda recuperación y hacerme caso, que fuimos más de media clase a esa segunda recuperación. Sé que me sé preguntar por cómo le hice, cómo conseguí recuperar la programación, así que le he comentado todo en un PDF, literalmente los prompts que usé, el método de estudio que usé, un poco de historia y un poco de background de cómo llegué a tener esa idea, así que tendréis el enlace al PDF gratuito en la descripción. Ahora, ranking de asignaturas. Estaba pensando hacer un ranking literalmente de esta mejor que otra, pero luego lo he pensado y es que depende mucho de tus profesores, depende del centro que vayas. Literalmente es el turno que vayas. Los profesores de por la tarde, yo he ido al vespertino, que es por la tarde, y los turnos del diurno, que es por la mañana. Profesores totalmente distintos. Lo que mi profesora hace fácil, su profesor lo hace difícil. Al revés, o los dos también lo hacen fácil, o los dos lo hacen difícil. O sea que hacer un ranking no tendrá mucho sentido porque al final cada uno tiene su experiencia diferente. Yo diría que te centres en las asignaturas que tengan programación y base de datos. Y si es más difícil primero o segundo, bro, mis notas de primero si las encuentro las pondré aquí, pero mi nota de segundo, fantásticas. En plan, yo estoy muy contento con mi nota de segundo, me ha parecido más fácil y literalmente es segundo, no tendría que ser como más difícil y... Pero es que es literalmente eso, tus profesores y tu experiencia. Y hablando de centros, una de las preguntas que también me llega muchísimo es ¿qué es mejor, DAM o DAO? Estoy tan harto de esa pregunta que yo creo que, lo siento mucho, si me has escrito preguntándome por eso, seguramente no te haya contestado porque me canso de repetirlo. Estoy en prácticas ahora mismo y la realidad es muy simple. Os van a mezclar, nos mezclan y os mezclarán. Da igual, tanto DAM como DAO. Los van a mezclar. Da igual cuál hagas, que igualmente hay un 70% de posibilidades de que acabes haciendo algo relacionado con web en la empresa. Y da igual, yo he estudiado DAM y literalmente no estoy haciendo literalmente nada relacionado con web y nada relacionado con móvil. O sea que tú échale y lo primero que te cojan y lo que te quede mejor de casa, métete a eso. Y encima la transición de hacer DAO a pasar a DAM, que es móviles, es fácil. Y de DAM a DAO, bro, muchísimo más fácil y encima hoy con la inteligencia artificial. Pero si os ponéis tiquismiquis, si queréis que elija por vosotros, DAM, ya está. ¿Por qué? Porque lo he hecho yo y porque sí, porque sí, DAM y ya está. La segunda pregunta que me suele llegar después de responder esta es, DAM y DAO los hago en 3 años, creo que sí, en 3 años, no, a lo mejor una especialización, lo he dicho bien, o una carrera. ¿Por qué? Porque hacedme caso que encima viendo el panorama de profesores y de calidad de estudio, no necesitas un año entero para aprender cosas de web y encima con el nivel de profesorado que tienes y con lo que vas a aprender al fin y al cabo, ¿sabes? Literalmente te he dicho al principio del vídeo que siento que no he aprendido nada, que te hace pensar que en un año vas a aprender todo web. Seguramente aprenderías más por tu cuenta. Vale, yo creo que en este vídeo he abordado el 80-70%, igual 85% de las preguntas que me llegan. Aún así, si aún tenéis más preguntas, antes de todo, suscribiros porque no me dejes una pregunta si no te has suscrito a mi canal. Así que en comentarios estaré respondiendo a todo y si no, otras personas os podrán responder igualmente. Aquí todos sabemos de todo. Y la pregunta más grande, ¿ha merecido la pena? Mi respuesta es sí. Simplemente por la titulación. Todo ha sido por mi cuenta, cosas así. Pero al fin y al cabo, en este mundillo sin titulación, no entras a ningún lado. A no ser que tengas contactos de la hostia o que tú mismo seas un fiera y yo qué sé, seas muy bueno, si eres muy bueno, hazte una startup o algo, no sé, en plan. Pero yo diría que por la titulación ya merece la pena. Y al fin y al cabo depende mucho de tus profesores. Yo he tenido algún profesor muy bueno, de verdad que muy bueno, y con ellos sí que he aprendido bastante y son cosas que yo qué sé, experiencias personales que te comenta el profesor, cosas, tips que son lo más necesario, que no te puede dar, yo que sé, un tutorial de YouTube o simplemente la inteligencia artificial no te va a dar ese tip que puedas necesitar. Lo que sí que tendría en cuenta si estuviese en vuestro lugar es saber que desde el día 1 ponerme a hacer cosas, estar al día y saber que hay muchas cosas que te tendrían que enseñar, que no te enseñan o que no te enseñan del todo bien y que luego vas a necesitar. Al final DAM solo es la titulación y lo que hagas con él depende de ti. Literalmente DAM yo lo veo como una llave que te abre una puerta con un abanico a diferentes opciones. Tienes mucho tiempo para experimentar y ver qué te gusta, qué no te gusta, qué cambiarías, qué no cambiarías. Simplemente diría, disfruta del camino, es lo que estoy haciendo yo. Aparte de disfrutar de mi camino, estoy compartiéndolo con vosotros. O sea, por favor, suscribiros. Solo os pido eso, suscribiros, por favor. Y como he dicho antes, el PDF gratuito está en la descripción. O sea que dejaros un like, suscribiros y en comentarios cualquier duda. Muchas gracias.